por un día más, porque tú has sido bueno y maravilloso. Porque a pesar de tantas cosas, Señor, tú sigues siendo fiel. Porque a pesar de mis imperfecciones, porque a pesar, Señor, de mi pecado, de mi culpa, de mi error, de mi maldad, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu favor están sobre cada uno de nosotros. Que no hay otro, Señor, no hay otro en esta tierra, no hay otro, Señor, en este lugar que pueda ser exaltado, sino solamente tú, oh Dios. Te adoramos, Jesús. Tengo un Dios que no fallará, tormenta la venís, pero no me matará. No importa lo que sea la situación, el control aún está en la palma de su mano. Llanto de una noche más alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Llanto dura una noche más alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Y la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me la noche más alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Una noche más alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo. La higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me Ok, hermanos, me gustaría que nos acompañara en el Salmo 73. Ok, como les decía, bueno, hoy es un día muy especial porque Dios nos ha brindado la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, amén. Y es que si Dios a nosotros nos da esa nueva oportunidad, ese nuevo día, a través de su misericordia, creo que es porque nos ama, amén. Y somos parte de su cuerpo, somos parte de la gran familia de Cristo, y Dios ama a sus hijos. Dios lo ama a usted, y a la persona que tiene a su lado también la ama. Y así como Dios nos ama, Dios nos enseña a través de hermanos, de pastores, de líderes, a través de su palabra,
la disciplina? La disciplina porque es parte de pronto del proceso del amor, de amar. Ustedes, los padres que están acá, creo que si usted disciplina o corrige a su hijo es porque lo ama, amén, porque realmente lo quiere ver bien, quiere crear una actitud, de repente un carácter en esa persona, en ese hijo, de obediencia, de cortesía, de diligencia, y por eso es que los padres corrigen a sus hijos. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso principalmente. Dios disciplina a los hijos, a sus hijos, simplemente ¿por qué? Porque los ama. Hoy vamos a estar hablando de la disciplina de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla la disciplina de Dios en nosotros? Y es que a través de esta enseñanza podemos nosotros de pronto abrir nuestra mente y podamos analizar, de pronto comprender un poquito, quizás de la manera como el Señor puede actuar en nuestras vidas. Amén. Más fácil es de pronto que obedezcamos a Dios, aunque que comprender cuáles son sus designios. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la disciplina, cómo Dios disciplina a sus hijos. Y a veces en nosotros, en nuestra sociedad, podamos preguntarnos, yo sé que muchos nos hemos dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo siendo hijo del Rey, por qué siendo hijo de Dios, siéndole fiel al Señor, obrando para Él, trabajando en su obra, por qué me pasan estas cosas a mí? Y a veces en el momento de la desesperación, de las circunstancias que podamos atravesar, nosotros nos hacemos esa pregunta y es válida, porque es que a veces no entendemos de pronto por la situación por la que estamos pasando, sea cual sea la situación. Pero déjeme decirle, iglesia, que Dios, y lo hemos escuchado muchas veces, a través de esa situación Dios tiene algo, un propósito para nosotros. Pero nos fijamos de pronto en personas ajenas a nosotros, inconversos, y decimos, cónchale, siendo inconverso, desconociendo quizás el amor de Dios, es más próspero, le va mejor, hizo quizás lo que yo pude haber hecho y no está pasando lo que yo estoy pasando. Lo han preguntado, lo hemos hecho muchas veces. Y fíjense que es válido el hecho de que nosotros podamos en ese momento de desesperación cuestionar un poco, no al Señor, sino la situación que estamos viviendo. Entonces los mandé a ubicar en el Salmo capítulo 73, y no lo vamos a leer todo, lo pueden anotar. Pero el salmista en esta oportunidad tuvo ese momento de cuestionamiento. Él se quejaba, y si podemos leer en el verso 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En el verso 7 dice: los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Yo los invito a que podamos leer el versículo, el Salmo completo 73, y podamos notar allí la desesperación y el cuestionamiento que tenía el salmista en esta oportunidad. ¿Por qué a los impíos? Él hablaba de que bueno, cuestionaba él de pronto que a los impíos, a los pecadores, a los que inconversos les iba mejor que a él, siendo un hijo de Dios, siguiendo sus estatutos. Y es parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, cuando nosotros comprendemos la manera como Dios actúa a través de la disciplina, y es que no hablamos de cualquier disciplina. Si nosotros analizamos de pronto el concepto o una definición de disciplina, la disciplina es simplemente una educación, en una forma, una manera de corregir algo que hay en nuestra vida, algo que quizá no camina bien. Y es que Dios parte desde allí. Dios va a disciplinar a sus hijos. Dios va a disciplinar a los hijos a los cuales Él ama. Y si hablamos de disciplina, podamos nosotros de pronto tener en cuenta de que es parte del desarrollo de un hijo para poder crecer, no tanto en obediencia, sino crecer en buenos principios.
¿Cuántas veces usted no ha regañado a su hijo por de pronto se le salió una grosería o una mentira? Y lo instruye al de pronto no hacer lo mismo. Dios trabaja de esa manera con la disciplina. Y no es que hablamos de pronto de la disciplina que venga de parte de un líder, del pastor. No hablamos referencia a esa disciplina. Entonces, cuando Dios disciplina, es porque principalmente Él es nuestro Padre. Él nos ama. Y Él tiene que hacer algo con nosotros si nos ama, nos ha enseñado su amor, tiene que corregirlo en el momento. Y la palabra muchas veces nos enseña nos ha enseñado que el que ama, corrige. Y a veces, bueno, los padres con solo regañar corrigen al hijo, a veces otros, bueno, agarran una correa. Y Dios a veces toma esa correa. Dios a veces toma la correa para sus hijos. Y si es de crear dolor, crear de pronto tristeza y aflicción, Dios lo hace, porque nos ama. Y no es una cuestión de castigo, ¿no? Y no hablemos del castigo de manera de juicio, porque déjeme decirle algo, el castigo no es lo mismo que juicio. Cuando hablamos de castigo, es porque el propósito del castigo, el objetivo del castigo, es crear en ti, corregir en ti algo que está mal, para que tú puedas crecer. Y el objetivo o el propósito del juicio es que crear de pronto en otra persona, hacer que pague por algo mal que ha hecho. Y es que si analizamos y el ejemplo de que el castigo de Dios y el juicio de Dios no involucra el amor. El castigo sí, porque es parte del desarrollo, es parte de exhortar a nosotros como hijos. Entonces, cuando usted sienta, porque es que muchas veces, Dios mío, ¿qué he hecho? Me estás castigando. Es necesario. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos han reprendido y no nos han castigado? Dios castiga de esa manera. Si Dios tiene que darte una nalgada, lo va a hacer. Si Dios te tiene que jalar la oreja, lo va a hacer. Pero ese castigo que viene de parte de Dios, viene desde el amor, desde ese vínculo, desde esa fuente que es el amor. Amén. Entonces, es necesario que nosotros podamos crear esa conciencia y crear ese desarrollo en nuestra mentalidad para que nosotros podamos tener ese ánimo que realmente merecemos cada día cuando lleguen estas circunstancias. Usted quizás está pasando por un momento difícil en este día, pero Dios está trabajando contigo. Entonces, si nosotros analizamos muchas cosas, de pronto la historia de Jacob, y podemos notar de que Dios obra y utiliza circunstancias para poder bendecirte, para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Y es que si analizamos quién era Jacob, Jacob era un hombre que tenía mal carácter. Jacob era un hombre que le gustaba la mentira, era falso, era una persona arrogante, le quitó la primogenitura a su hermano y engañó a su padre. Pero Jacob estaba pasando por esa situación. De pronto él hacía lo que quería y Dios permitió de que él viviera situaciones para que él pudiera crecer y aún buscar su camino. Y es que si analizamos un poco más la historia, Jacob llegó a la vida de su tío Labán. ¿Y quién era Labán? Un mentiroso, una persona que lo engañó. Labán dice la Biblia que tenía dos hijas llamadas Raquel y Lea, y a Jacob le gustó Raquel porque era de bonito parecer. Y en ese tiempo, bueno, tenían que trabajar a esas mujeres, tenían que trabajar a sus esposas. Hizo un plan, habló con su suegro Labán, su tío, y le dijo, bueno, yo quiero a Raquel. Bueno, trabajan 7 años.
Y ese muchacho trabaja y la Biblia dice que pasaron los 7 años y él sentía que fueron como días porque realmente lo amaba a Raquel. Y para él no fue trabajo. Pero resulta que cuando se cumplieron los 7 años, Labán ¿qué? Lo engañó. Le cambió la situación. Entonces él se enfrentó a algo que ya él había experimentado o que ya él había hecho, que era a través de la mentira, del engaño. Y volvió a trabajar, bueno, me imagino la cara, y volvió a trabajar 7 años por Raquel. Y estuvo como 20 años trabajándole a su tío Labán. Y Dios no permitió esto de pronto por algo que, ok, lo vamos casualidad, es que no fue casualidad. Dios permitió de que él viviera, se enfrentara cara a cara con esa situación que él de pronto había provocado a través del engaño y de la mentira. Pero Dios provocó en Jacob un cambio, y durante todos esos años que él pudo estar frente a su tío Labán, Dios trabajó con Jacob. Y la palabra nos enseña que él pudo cambiar su vida a lo largo de esos años. Y si analizamos cuando José, su hijo José, cuando José fue vendido por los hermanos, fíjense que él fue vendido por sus hermanos a los esclavos. Y él vivió engañado durante mucho tiempo porque creía que su hijo José había sido muerto. Pero Dios lo bendijo, porque ¿quién era José? Era el segundo mando después de Faraón. Dice la palabra que Faraón se inclinó ante José. Imagínense el cambio que pudo haber venido en la vida de Jacob. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y podemos tomar referencia acerca de esta enseñanza que nos deja la vida de Jacob. Es que Dios va a permitir que tú te enfrentes cara a cara con esa situación, esa circunstancia que a lo mejor a Él no le ha agradado. Él va a permitir de que tú pases por un proceso de tristeza y de dolor para que Él pueda encaminarte. Es decir, que si nos salimos del corral, saltamos la baranda y Él va a buscar la manera de llevarte a ella. Si nos salimos del carril, Él va a buscar la manera de llevarnos nuevamente al carril. Y si nosotros, los seres humanos, a veces que somos tercos, tenemos que aprender por medio de la disciplina que viene de parte de Dios, Dios lo va a hacer. Porque Él te ama. Entonces, cuando nosotros de pronto analizamos, Señor, ¿qué me está pasando? Es primordial de que cuando nosotros lleguemos a ese momento de pregunta, nosotros nos hagamos y no cuestionemos lo que estamos viviendo y no cuestionemos la situación. Preguntémonos, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres a mí enseñar a través de esto que estás permitiendo que yo viva? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? ¿Cuál es el área que tú quieres que yo fortalezca? Y es que a veces hasta con la actitud con la que recibimos la disciplina de parte de Dios, Dios observa eso en nosotros. Y es que está con la misma actitud con la con la que nosotros podamos recibir eso de parte de Dios, a Dios mueve su corazón. Es muy importante, iglesia, que nosotros tengamos una buena actitud delante del Señor. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero resulta que Jacob tuvo un camino que lo llevaría a Dios, un cambio en su vida. Y fue de pronto muchos años que Jacob vivió en esa situación. Pero Dios fue misericordioso con él. Y lo amó, y lo amaba. Por eso es que decidió jalarle las orejas y le dijo, ¿qué está pasando aquí? Es necesario que tú vivas lo que hiciste para que tú aprendas a que no es bueno. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de pronto? No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti.
Y nos pega fuerte, ¿no? Porque a veces de pronto hacemos las cosas y no nos damos cuenta, pecamos por accidente, le contestamos mal a alguien, de pronto, pero cuando nos toca vivir esa situación a nosotros nos duele. Y Dios va a hacernos pasar por el fuego, por el dolor, por la tristeza, para enseñarnos y permitir que nosotros crezcamos. Y eso simplemente lo hace fundamentado en el amor que Él tiene para con sus hijos. Amén. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No. Somos criaturas de Dios. Pero todo este pueblo que está aquí, que ha decidido entregarle el corazón a Dios, son llamados hijos de Dios. Amén. Usted es un hijo de Dios. Dios va a castigar a sus hijos. Es como si de pronto hay un grupo de niños que están jugando en el parque y de repente se ensuciaron todos esos muchachos y sale la mamá y reprende a 3 de esos niños. Y esos 3 niños le cuestionan a su mamá: mamá, pero ¿por qué no castigaste al resto? Porque esos no eran mis hijos. ¿O usted le pega a los amiguitos de sus hijos? No. Así hace Dios con los inconversos. Ellos pueden prosperar, pero ellos serán juzgados por su pecado en la vida venidera. Y usted está siendo exhortado y disciplinado en esta vida. Porque Dios quiere y lo ama. Y Dios quiere corregir eso que nos hace de pronto salirnos del carril. Entonces, es importante la actitud. Es importante el de pronto que nosotros recibamos eso de parte del Señor con amor y con mucha humildad de parte de Dios. Y es que Dios no te va a hacer daño en ese castigo. Y bueno, Dios, parecerá muy fuerte la palabra. Yo cuando de pronto armaba la enseñanza, yo decía, bueno, pero suena fuerte la palabra castigo. Viniendo de Dios suena fuerte, porque Dios tiene todo el poder. Pero aún así, teniendo todo el poder, Dios no te va a hacer daño. Dios no te va a hacer daño. Entendamos que castigo es muy diferente al juicio. Castigo va aunado a lo que es el fundamento, que es el amor. Y Dios no nos va a hacer daño cuando necesita exhortar. Entonces, muchos de nosotros a veces llevamos en nosotros la naturaleza de Jacob. Era lo que les hacía referencia, que de pronto nosotros a veces hacemos las cosas y con el tiempo nos las hacen a nosotros y no nos acordamos en el momento que de pronto hicimos esas cosas, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos la naturaleza de Jacob. A veces somos soberbios, a veces de pronto buscamos el crear las cosas por nuestro propio mérito y buscar de pronto nuestro propio beneficio. Porque Jacob se burló de muchas personas y fue un muchacho interesado que tuvo relación con muchas personas por encontrar lo que él quería. Entonces, creo que es importante que nosotros tengamos el por qué Dios lo hace, cómo Dios nos disciplina a nosotros. Y es que aquí entramos nosotros en el tema, de pronto para entender por qué hay, si Dios nos ama, por qué hay estas disciplinas. Principalmente porque, ya lo he mencionado, Dios nos ama. Y lo va a hacer a través de las circunstancias. Proverbios 13:24. Quiero que me ayuden allí. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. Amén. Dios nos va a corregir a nosotros. Y es que a veces la actitud de nosotros al recibir de pronto la disciplina de Dios es de lástima. ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué, Señor, has permitido esto? Y esa es a veces la actitud de nosotros mismos. A veces sentimos cosas de tristeza por lo que estamos viviendo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y es cuestión de una actitud de que, bueno, vemos de pronto en otras personas que les está pasando lo mismo,
o hicieron lo mismo que nosotros pudimos haber hecho y de repente no están viviendo esa situación. Y Dios está trabajando con esas personas, con los inconversos. Dios trabaja de su manera en el trabajo. Pero Dios no va a corregir a personas que no son sus hijos. Hay otros planes para aquellos que deciden no buscar a Dios y no recibir a Dios en su corazón. Entonces, el enemigo a nosotros en esa situación nos trata de engañar, nos trata de persuadir a través de esas circunstancias que nosotros vemos. No vale la pena, de pronto nos hacen entender o meter en nuestra cabeza el enemigo, que no vale la pena de que tú sigas viviendo una vida cristiana. No vale la pena de que sigas yendo a la iglesia, de que sigas delante de Dios, porque fíjate lo que te está pasando. Imagínense todo y podamos recrear en nuestra mente la situación de Job. Y Job nunca maldijo a Dios. Nunca maldijo a Dios. Y es que fue terrible. Fue una cosa tras otra. Y a veces decimos en nuestra ignorancia, de pronto se nos sale que no, estoy más salado. Que bueno pues. Pero es necesario que nosotros aprendamos, iglesia, a tener esa reverencia de parte de Dios. Y fíjense que son tantas cosas mínimas que a veces decimos, bueno, estoy pasando esto y no entiendo. Y esta situación, de pronto, el que cambiemos nuestra actitud ante una situación puede cambiar todo nuestro entorno. Póngalo a prueba. Póngalo a prueba. Cambie su actitud en todo momento. Órenle al Señor para que le dé la fortaleza de seguir adelante, pese a toda dificultad. Usted lo hizo, a Dios lo hizo, Dios lo hizo a usted más que vencedor. Y si somos hijos del Rey, el Hijo del Todopoderoso, lo podemos todo por medio de Él. Y eso es necesario que usted lo crea. No, bueno, no, pastor, que Jeffrey llevó la palabra y nos está dando pago. No, yo no doy para él, es el Señor que nos exhorta. Y créame que cuando yo de pronto preparaba esta enseñanza, Dios trató conmigo primero. Y no es que yo estoy aquí, a veces quizás me he preguntado eso. Somos humanos. Y Dios corrige. La palabra de Dios es una espada, y lo dice su palabra, es una espada de doble filo. Yo estoy recibiendo aquí. Yo recibí parte de Dios cuando preparaba esto. Y Dios quiere bendecirte a través de esta palabra. Quiere que tú aprendas a entender y a analizar de que de pronto lo que te está pasando ahorita viene de parte de un propósito perfecto de Dios. Y ya podemos, el significado ya vimos que es una prueba de que somos hijos de Dios. Y les hablé también de que Dios nos va a corregir a los inconversos, a los que andan por allí, de pronto lejos de Él, ¿no? Fíjense que quiero que nos ubiquemos ahora en Hebreo. Ahora sí nos vamos a fijar en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. Alguien que me lo lea, por favor. Tenemos que aceptar la disciplina. Somos hijos de Dios. Usted es llamado hijo de Dios cuando decidió entregarle su corazón, darle la entrada a Dios en su vida. Dios automáticamente le puso el cartel sellado, hijo de Dios. Pero es una cuestión de actitud, es una cuestión de reverencia y respeto ante la disciplina que viene de parte de Dios. Entonces, primer punto, Dios permite vivir esa circunstancia porque es una prueba de que somos sus hijos.
La disciplina es una prueba de que somos sus hijos. Y ya lo hablamos. Y la segunda es porque Él nos ama. Ahora bien, vamos a leer Hebreos 12, versículo 6, un poquito más arriba. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota, imagínense. Si nosotros hablamos de azote, fue lo que recibió Jesucristo para ir a la cruz del Calvario, imagínense. Pero los azotes en este caso vienen de parte de Dios, no de esas personas incrédulas, esas personas que en ese momento estaban haciéndole daño a Jesús. Vienen de parte de un padre que ama. Usted cuando le da un correazo a su hijo, lo hace y de repente en el momento se siente mal porque no le gusta ver a su hijo sufrir. Pero es necesario muchas veces. Entonces aprendamos a recibir esos azotes espirituales que vienen de parte del reino de Dios para nuestra vida, que van a corregir grandemente y traerá bendición a nuestra vida. Si usted lo cree, bríndele un fuerte aplauso a Dios por eso. Gloria a Dios por esa prueba, gloria a Dios por esa circunstancia. Y es que Dios permite que nosotros desarrollemos ese carácter delante de Él a través del fuego. Sigamos adelante. Salmos 94, alguien que lo busque, por favor. Fíjense que el salmista declaraba que era agradable, se sentía gozoso porque Dios lo estaba corrigiendo. ¿Qué dice Salmo 94, 12? 94, versículo 12. Bienaventurado, 3 veces, feliz. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Nosotros conocemos la ley de Dios, nosotros conocemos su palabra, nosotros nos hemos instruido a través de las enseñanzas, de su búsqueda, del estudio de la palabra, y conocemos de que lo que Dios está haciendo en nosotros es parte de su plan, de su propósito. Y es que ¿cómo debemos nosotros recibir la corrección? Fíjense, dos cosas, tenemos que reaccionar de dos maneras. Primero, creo que lo hablé al principio en el desarrollo, no menospreciando esa disciplina que viene de parte de Dios. Hebreos 12, versículo 5, un poco más arriba. ¿Quién lo lee? Escuchemos lo que dice acá. No menospreciando. A ver, Mariana. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes porque eres reprendido por Él. Menospreciar, ¿qué significa? No darle importancia, no darle la debida importancia a la disciplina de parte de Dios. Ok, a veces decimos, bueno, me está pasando esto, Dios me está corrigiendo, pero no importa, yo sigo para adelante. Esa no es la actitud. La actitud es aprender de esa disciplina. Señor, ¿qué estoy aquí? ¿Qué Dios quiere enseñar? No restarle importancia de pronto a eso que viene de parte de Dios. Porque si Dios lo está haciendo es porque Él quiere lograr algo en ti. Y si es que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para que podamos crecer, lo va a hacer. Entonces, no menospreciemos, iglesia, la disciplina o el castigo de parte de Dios. Démosle la importancia que se merece. Y es que tenemos que tomar en serio la corrección que viene de parte de Dios. No viene de cualquiera. Como segunda reacción, y lo hablaba Hebreos 12, no debemos desmayar cuando Dios nos reprende. ¿Ok? Cuando hablamos de desmayar es desconsolados, desanimados totalmente, abatidos. ¿Y por qué? Si Dios va a sacar algo de allí, ¿por qué esa actitud? ¿Cuál hubiese sido la actitud de Job al vivir todas esas cosas? Y Job se pudo haber sentido triste, claro, somos seres humanos, tenemos emociones,
sentimientos. Y es normal que podamos nosotros de pronto sentirme afligido o triste en ese momento. Pero tenemos que ser fuertes en esa situación y permitir que Dios nos fortalezca. Porque es que no caminamos solos, hermano. Usted no camina en medio de esas circunstancias, usted no camina solo. Dios está allí a su lado. De pronto no es al lado, sino al frente. Porque si es de guardarlo de un mal, Él va a ir al frente. Pero si Él necesita levantarlo, cargarlo, como dice la enseñanza de Huellas en la Arena, ¿ustedes han leído? Muy hermosa esa historia. Y a veces nos damos cuenta y miramos así a la arena y solamente vemos un par de huellas. Y decimos, bueno, aquí estoy yo solo. Y resulta que eran las huellas de Dios. Y yo estoy cargado en los brazos de Dios. Dios lo hace así. Dios lo hace de esa manera. Entonces, no menospreciemos la corrección de parte de Dios. No desmayemos cuando Dios nos va a reprender. ¿Ok? Y no se deje subestimar, ni siquiera cuestionar o enredar por el enemigo para hacerle entender que es difícil vivir una vida cristiana. No. Y lo hablamos la semana pasada. Es posible llegar a una perfección. Es posible llegar a una santidad. Porque Dios nos los demanda. Y si Dios quiere que tú llegues a una perfección, es necesario que Dios te corrija. Porque si estamos haciendo mal, Él nos va a enderezar. Pero no crea de parte del enemigo que usted no puede ser santo, que usted no puede ser perfecto delante de los ojos de Dios. Sí lo podemos hacer. Y lo demanda el Señor. Dios nos va a capacitar. Y es una cuestión de capacitación, es una cuestión de enseñanza, de educación. Todo lo que nosotros venimos a la iglesia aquí a instruirnos, a capacitarnos, a aprender de la palabra y arrastrar lo que nos dice la palabra a nuestra vida y aplicarla. Venimos con ese propósito, a darle gloria y la honra a Dios por las dificultades que estoy atravesando durante toda la semana. Venimos a entregar nuestro corazón delante de Dios. Pero esto es para valientes. Y usted tiene ese sello puesto en su corazón. Usted es un guerrero, un valiente. Solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y Dios ha decidido que tú estés allí, en ese batallón, frente y dispuesto. Pero es necesario que Él nos capacite y nos prepare. Porque imagínense un soldado o un guerrero que vaya a la batalla sin ser preparado, que vaya con, no sé, con una espada solamente. No solamente de armas, sino de mentalidad, de corazón, de habilidades, de estrategias. Dios a nosotros nos da estrategias. Nos da estrategias de pronto. Yo le hablaba a los muchachos el viernes. Si tenemos que salir corriendo, como hacía José, como hizo José, ¿para qué? Para huir de esa tentación, tenemos que hacerlo. Es una estrategia y es válido. Huye de las pasiones juveniles. Y Dios a nosotros nos brinda estrategias y nos brinda a nosotros las armas, las herramientas para que nosotros podamos ir a esa batalla. Direccionados y guiados por Él. Amén. Entonces, no hay nada de pronto que nos aleje de la presencia de Dios. Y es que Dios está en medio de ese desierto con nosotros. Y ya para ir cerrando, vamos a leer Hebreos 12, en el versículo 11. Ahora, y tenemos que tener en claro esto, y es importante que esto lo analicemos y lo atesoremos en nuestro corazón para que sea aplicado. ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 11? Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En los que han sido ejercitados, preparados, instruidos. Usted a lo mejor ayer pasó una situación que, bueno, le ha causado dolor. Hoy a lo mejor
Pero lo dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Usted está siendo preparado. Siéntase privilegiado porque usted está en la sala donde Dios está capacitando e instruyendo a sus hijos. Usted tiene una gran importancia delante de los ojos de Dios. Y es parte de nosotros. Y esto viene de parte de Dios, el que cambiemos nuestra mentalidad y cambiemos nuestra actitud. Yo le voy a pedir a los músicos que me acompañen aquí. Y mientras tanto ellos se preparan, yo voy a leer Salmo, para los que están anotando, Salmo 119, versículo 75. Dice, Salmo 119, versículo 75, dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hay que tener sumisión delante de Dios, reverencia. Dios es justo y todas las cosas que está pasando es por algo. Todas las cosas que estamos viviendo es por algo, porque vienen de parte de su justicia. Y Dios ama a su pueblo, Dios ama a los que hoy están sentados aquí. Y Él quiere, hermano, quiere corregirte, porque eres importante para Él, eres valioso para Él. Hebreos 12, ahora el versículo 12 y 13. Dice: por lo cual, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermano, usted es una influencia en aquellas personas que ahorita no conocen a Dios o no quieren acercarse a Dios. Usted es una influencia. A veces nos van a preguntar: hey, pero ¿por qué estás pasando? Te veo tan feliz y ayer tuviste un problema y estás viviendo una situación. Usted va a influenciar a esa persona a través de su experiencia. Y eso es lo que para Dios es importante, el de pronto en nuestra actitud ante los ojos del mundo. Más vale predicar con nuestro testimonio y nuestra actitud que abrir nuestra boca. Por eso Dios le da importancia a su corrección, a su disciplina, y como hijos de Dios no menospreciemos ni desmayemos ante esa disciplina que viene de parte de Dios. Yo le invito a que usted se ponga de pie.